Esto es ¿Qué clase de profes? Un podcast experimental sobre temas de educación en general y educación física, en el que mi compañero, el profe Luis, y yo, el profe Ángel, buscaremos dar respuestas cortas y claras con la ayuda de un especialista invitado. Comenzamos. Muy buenas noches, Ángel. Estamos de nuevo con otro episodio en el que vamos a platicar de un tema bien interesante. ¿Cómo te encuentras esta noche, Ángel? Platícame. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Me encuentro sentado y me encuentro muy bien con un poquito de frío, gracias a que estuvo haciendo muchas lluvias aquí en mi tierra. Uy, no, por el contrario, aquí está el bochorno. Ha llovido, pero solamente alborota un poco más el calor y ahorita no puedo prender el ventilador porque si no se escucha muy fuerte en el micrófono. Entonces, vamos a dar inicio con nuestro episodio del día de hoy y me voy a permitir presentar a nuestro invitado de esta noche, el licenciado en Educación Física, Julio César Galindo Mercado, egresado de la Benemérita Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. El profesor tiene una maestría en Educación Básica y un doctorado en Educación. Tiene 6 años en clase directa en nivel preescolar, 4 años como ATP de la Inspección 01 de Tantoyuca, Veracruz, y 3 años de docente frente a grupo en universidad y 1 en maestría. Profesor, bienvenido, muchas gracias por estar en este episodio y gracias por su tiempo para platicar. Hola Ángel, hola Luis, muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de comenzar con la parte formal del programa, quisiera felicitarlos. Créanme que cuando me enteré de este proyecto me entusiasmé mucho, pues sin duda el educador físico es uno de los especialistas en educación con más creatividad y que ustedes lo estén canalizando en este tipo de proyectos, pues me parece fantástico, ya que es un espacio más para poder expresar, intercambiar experiencias y por qué no reírnos también un poco y salir de la monotonía de todo lo laboral. Muchísimas felicidades y un gusto poder estar aquí participando con ustedes. Muchas gracias, profe César. Cabe destacar que yo conocí a César hace como 5 años cuando llegué a Tantoyuca y todavía no era ATP cuando yo lo conocí. Cuando a mí me movieron fue cuando se hizo ATP, algo así, más o menos. Ya me tocó volver a verlo cuando fui a participar a la clase de educación física y perdí. O sea, tiré acá a un derrotado. Sí, así es. Cuando tuve el gusto de conocerte, estábamos ambos a clase directa. Si mal no recuerdo, fue precisamente en algún concurso de la clase o algún evento similar o juegos deportivos. Y posterior, ya estando tú en Poza Rica, fue que viniste a participar en preescolar, la clase de preescolar, si mal no recuerdo, Así donde es. quien ganó fue el maestro Héctor Rubén Lamoglia de Papantla, creo. No, ya me hice bolas, pero sí, recuerdo que viniste a participar y que no ganaste. Que no gané. Lo que te acuerdas es que perdí, que es lo importante. Es correcto. Bueno, muy bien, les voy a contar un dato curioso, aprovechando que nuestro profe invitado es de Tantoyuca. Voy a dar un dato curioso de Tantoyuca que tiene que ver con la educación y con los niños. Ya cuando dije esto, yo creo que el profe ya se está imaginando de qué es. El 30 de abril se celebra el Día del Niño en México. Sin embargo, esta fecha no es la misma para todos los países. De hecho, el Día Mundial del Niño se conmemora oficialmente el 20 de noviembre, de acuerdo a la ONU. Pero la misma ONU sugirió a cada país elegir la fecha que mejor le convenga para esta celebración. De acuerdo a los archivos de México, consta un acta exhibida en una notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Sin embargo, el 30 de abril de 1924, tras firmarse la Declaración de Ginebra, siendo presidente de la República Álvaro Obregón, se establece el 30 de abril como fecha oficial para celebrar el Día del Niño. Esta declaración también estableció las garantías de los niños del mundo. ¿Cómo ven el dato?
Excelente. Fíjate que este dato, como bien mencionas, ya lo había yo conocido, porque precisamente cada 30 de abril en la televisión local y en la televisión estatal dan a conocer el dato. Inclusive hay un señor aquí en Tantoyuca que se le conoce como el narrador del pueblo, señor de apellido Hostos, que igual cada año lo entrevistan y da a conocer este dato, lo cual, caray, pues siendo originario de Tantoyuca me emociona, pues mi bonito pueblo, mi bonita ciudad, pues fue parteaguas en algo que hasta la estamos conmemorando y pues me da muchísimo gusto, excelente dato, profe Ángel, gracias por darlo a conocer. Ahora, es interesante que, pues, después, esto surgió a raíz de la Primera Guerra Mundial. Bueno, no lo de Tantoyuca, ¿no? El Día del Niño, porque, pues, los niños sufrían mucho durante la guerra. Y después instauran el Día del Niño, viene la Segunda Guerra Mundial y, y se crea la UNICEF. Pero hasta 1989 se emitió los derechos de los niños en México. Y después, perdón, como que a nivel internacional, y en el 2000 fue cuando le empiezan a dar la verdadera importancia a los derechos de los niños en México. O sea, tuvieron que pasar muchos años para que, pues hasta apenas estemos logrando que de verdad los niños se respeten y no sean vulnerados sus derechos. Bueno, pues profesores, vamos a pasar al tema del episodio de hoy, el cual es las capacidades sociomotrices. Si recordamos, hace 2 episodios platicamos de un panorama general de los contenidos de educación física de base y dentro de ellos hay diferentes o diversas capacidades o competencias. Hoy vamos a desarrollar el tema de las capacidades sociomotrices para profundizar un poco la clasificación de capacidades que realizaron los investigadores y profesores Castañer y Camerino. Profe Julio César, ¿algo que nos quiera comentar sobre estas capacidades que vamos a platicar el día de hoy? Sí, precisamente cuando el maestro Ángel invita a un servidor a participar en el programa, pues caray, generó un reto en un servidor y me di a la tarea de leer un poco al respecto, pues aunque ya lleva 10 años de experiencia en el servicio, son contenidos y temas que, pues caray, uno no ha memorizado con el paso de los años. Y efectivamente, como mencionan, son estos autores, Castañer, quienes en su libro denominado Manifestaciones Básicas de la Motricidad, nos dan a conocer los principios básicos y los postulados que le dan forma a este aspecto sociomotriz, que caray, como docentes especialistas en educación física, pues es uno de los contenidos que más abordamos, pues es a través de nuestro cuerpo, el movimiento y la parte de la socialización, donde más fortalecemos y trabajamos con nuestros alumnos en los distintos niveles de la educación básica en donde nos. Sí, así es. Como dices, se tiene que desarrollar en los distintos niveles de la educación básica, pero creo que a veces por la edad de los niños o no sé qué pase, cuando se van haciendo más grandes, como que se deja de trabajar pues tan específico, ¿no? A lo mejor se trabaja ya más a la ligera. Bueno, les voy a comentar qué es la sociomotricidad. La sociomotricidad es la puesta en práctica de habilidades sociales a través de una motricidad consciente, voluntaria, que comparte ideas y sentidos, emociones, siendo observables mediante el trabajo cooperativo que dan entre dos o más personas en un ambiente lúdico, en un ambiente de juego. Pues hablas de un concepto que creo yo es fundamental, que es lo lúdico, la parte divertida, el juego, que es la principal herramienta del educador físico.
y es a través de esta donde el niño, como tú mencionas, sobre todo en edades tempranas, pues comienza a socializar, y es a través de esta socialización que genera mediante el movimiento, mediante el juego, mediante la diversión, el niño tiene la capacidad de aprender sin darse cuenta a través del juego, y por eso lo valioso de estar hablando de este tema. Que caray, creo yo, podemos, si somos muy minuciosos, podemos indagar y adentrarnos a lo más profundo de la temática, y podríamos tardar mucho hablando al respecto, pues somos por naturaleza seres sociales. Desde que nacemos estamos interactuando con nuestro ambiente. Nacemos y dependemos de otra persona para sobrevivir, que en este caso es nuestra madre. Y es conforme vamos creciendo en nuestras primeras etapas de la vida que el juego con los iguales, con los pares, con otros niños, pues nos va a brindar las herramientas para aprender a hablar, para aprender a escuchar, para aprender a comunicarnos. Y aún así pasan los años y ahora, por ejemplo, nosotros como adultos, pues seguimos aprendiendo a comunicarnos aún a nuestros 20 o 30 años de edad. Un ejemplo, aprovechando todos estos días de pandemia y de receso escolar, tuve la oportunidad de leer un libro que igual a quienes nos estén escuchando, a toda su audiencia, pues se los recomiendo. Se llama El mono desnudo. El autor es Desmond Morris y nos habla desde el punto de vista de la zoología, de cómo nosotros los seres humanos, en comparación con nuestros parientes más cercanos, los simios, pues aprendemos, al igual que ellos, en nuestra primera etapa de nuestra vida, a comunicarnos con los demás mediante el juego. Y por eso la importancia. En los primeros 6 meses de nuestra vida, tanto un simio en la selva como nosotros, vamos a desarrollar toda nuestra capacidad mediante el juego. Es solo que el simio, de una manera un poco más rápida, deja de jugar. Y nosotros pasan los años y nos dice el autor que hasta los 21 años es que terminamos de jugar, y aún así, posterior, seguimos jugando y socializando con nuestros similares y con niños. Sí, de hecho, creo que pues la educación física es una herramienta importantísima para desarrollar estas capacidades sociomotrices, porque, bueno, no me van a dejar mentir a lo mejor, que no es lo mismo que en un salón de clases, en alguna asignatura, en alguna materia, te digan, vamos a hacer equipos para realizar un trabajo, para hacer una exposición, para presentar un trabajo, o incluso que te lo muestren en un pizarrón, el trabajo en equipo, la colaboración es esto, a que dentro de la clase de educación física, en un juego, pues trabajen esta sociomotricidad, ¿sale? Que a veces sin que tú se los expliques o sin que tú les digas que el objetivo principal del juego es el que convivan, el que realicen cooperación dentro del juego, el que se relacionen, lo llegan a realizar de manera a veces hasta sin sentido, a veces sin necesidad de que se les diga o de que se les obligue a hacer, los alumnos o los jóvenes lo llegan a hacer. Entonces creo que la educación física es una herramienta importante para poder desarrollar estas capacidades sociomotrices en el alumno, en el joven, incluso en el adulto, porque como bien lo menciona el profe Julio, que nosotros, si nos dicen a nuestra edad vamos a jugar algo, en ese momento tú te sales, sí, sí, ¿qué? O cuando estamos en familia, sacan el juego de mesa o sacan cualquier juego y eso te ayuda a socializar. Entonces creo que es una parte importante de la educación física abordar estos contenidos sociomotrices. O no opinas eso, Ángel? Sí, fíjate, sí es verdad. Y ahorita que decían pues seguimos aprendiendo cómo socializar, con esto de la nueva normalidad, pues no podemos salir a socializar, ¿no? No puede uno tener el contacto directo con los demás. Y cómo hemos aprendido a manejar pues las plataformas de comunicación para estar en contacto pues, con los compañeros en el caso de los consejos técnicos y de las reuniones. Y si te das cuenta, o no sé si te ha pasado a ti, Luis, no sé si ahorita le pasa al profe César, este, cuando me he sentado aquí a grabar, que hemos estado 2 horas a lo mejor grabando, porque en lo que platicamos, en lo que editamos, en lo que se nos falló el internet y todo eso, pues se va bien rápido.
pero cuando estoy 2 horas en consejo técnico, ya quiero que acabe, ¿no? Porque no hay una temática más de convivencia, más amena, ¿no? Se vuelve más tedioso y ahí es creo que cuando vamos cortando. Esto puede ser hasta incluso para nosotros que estamos aquí, pues como una manera de jugar, socializando por internet. Así es, excelente ejemplo, profe Ángel, lo que acabas de mencionar. La verdad es que si algo caracteriza al profesor de educación física, y ustedes mejor que nadie lo saben, es la curiosidad y la inquietud que siempre tenemos. Entonces, cuando le dicen al maestro de educación física, vamos a hacer una determinada actividad y esta conlleva por su naturaleza el movimiento, el interactuar con niños, con compañeros, pues ahí vamos a estar siempre presentes. En cambio, cuando se trata de tenernos sentados frente a una computadora, sin nadie que te esté rodeando, pues se vuelve un poco tedioso y difícil. Mencionaba el profe Luis la parte de decirle a un niño, darle la consigna verbal de vamos a trabajar en equipo, y cuando se trata de educación física, pues no hay ningún pero. Por el contrario, el niño se entusiasma porque sabe que va a salir a interactuar, a jugar, a divertirse, no estando en muchas de las ocasiones consciente que a través de esa socialización y movimiento va a aprender. Y él va a salir feliz, a diferencia de cuando le dicen, vamos a hacer un trabajo de historia, aquí está el equipo, eh, las indicaciones son estas. El alumno sabe que desafortunadamente por la forma en cómo nos han enseñado historia, muy repetitiva, o matemáticas igual muy repetitiva, pues no va a ser tan divertido ni estimulante como el hecho de salir a la clase de educación física. Pues vamos a continuar con la información porque tenemos mucha información para platicar. Vamos a comenzar con las capacidades sociomotrices, según Castañer y Camerino son. Ellos nos mencionan que las capacidades sociomotrices permiten comunicarse con el medio social. En educación física y a través del juego, el niño y la niña se pueden expresar en una integración global como unidad a partir de las relaciones que establecen con su propio cuerpo, los objetos y las demás personas. Las estructuran de la siguiente manera. En el primer nivel podemos encontrar comunicación, interacción e introyección. En el segundo, expresión, creación, oposición, colaboración e imaginación. Y por último, el resultado de todas ellas nos va a llegar a el juego colectivo. Ahora, considero en este aspecto también que el educador físico, dentro de sus capacidades que tiene él desarrolladas, a lo mejor las sociomotrices son las que él demuestra más. Como bien sabemos, el educador físico pues se relaciona, platica, convive, trabaja colaborativamente. Entonces, eso le ayuda a que lo pueda desarrollar de una manera más eficaz a la hora de su trabajo, a la hora de su planeación. ¿Qué comenta, profe César? Sí, bueno, el profesor no se escucha, pero decía Luis que que el educador físico es el que mejor se relaciona de como que con estas capacidades. Yo tengo unos compañeros, o he tenido compañeros que creo que no desarrollaron estas, ¿eh? Y eso que son de educación física, y de veras que cada vez que se relacionan con sus compañeras hay quejas. Tengo compañeritos así, ¿eh? Un saludo ya a los que a veces son medio amargados, no quieren trabajar en equipo. Y ese es de educación física, que creo que no son muchos, pero sí existen quienes son así, y pues no debería ser, porque pues somos los que tenemos que meterle la alegría y la unión al colectivo. ¿O cómo ves, César? Me sorprende, la verdad, todos los docentes de educación física que yo conozco, yo creo que un 95%, si algo tienen muy desarrollado es esa inteligencia socioemocional, socioafectiva, en donde siempre tiene la astucia y es muy audaz para relacionarse con sus compañeros y sobre todo con la directora o con el jefe inmediato superior del nivel de educación física. No conozco, bueno, repito, muy pocos, como tú mencionas, yo creo que 2 o 3 compañeros que les cueste esa parte de interactuar y comunicarse con el colectivo docente o con los compañeros de educación física. Una de las virtudes que creo yo el docente de educación física tiene es el hecho de que por alguna u otra
característica, en su manera de ser, le cae bien a todo el mundo, a los niños, por lo que ya sabemos, porque es el especialista con el cual va a salir a aprender jugando y moviéndose, y eso pues les encanta. Con los compañeros del nivel, ya sea preescolar, primaria o secundaria, porque pues caray, sabemos siempre cómo llegarle al compañero, cómo ganarnos su confianza. He escuchado en muchas ocasiones por ahí decir que el docente de educación física es muy rollero, y veo ahora la sonrisa en su rostro, porque sabemos cómo llegar y platicar y decirle a la maestra o al profe desde el buenos días qué tema le interesa, y eso lo podemos, y eso sí lo confirmo, lo he visto en todos, lo podemos transpolar a la clase de educación física. Así como somos astutos con los compañeros, pues también lo somos con los niños. Y si algo me consta, y siempre lo he observado en las visitas que he realizado como asesor técnico, es que el maestro de educación física, una vez que toca el silbato, que da la primera consigna, que comienza su clase, se transforma en un niño más, y el nivel de interacción y comunicación es el mismo que el de un niño, y eso nos vuelve uno más de la clase y hace que esta se vuelva más dinámica, simbólica y significativa para nuestros alumnos. No sé qué opina usted, profe Luis. Creo que ese 5% que nos mencionaba que de compañeros que no son de este tipo le tocaron al profe Ángel. Yo creo que por eso lo menciona, yo creo. Entonces, sí, como lo menciona, creo que el hecho de que el maestro de educación física siempre tenga una buena actitud, creo que desde ahí ya impacta no solamente a los alumnos, sino a los mismos compañeros. Al menos yo soy muy dado a platicar mucho, demasiado con todos los compañeros y con los alumnos. A veces hasta platicamos pues más personal o nos comentan dudas o incluso inquietudes que tienen no solamente de la escuela, sino de manera personal. Entonces creo que el profesor de educación física pues es muy abierto a que le tengan confianza y a él tener la confianza con maestros y con alumnos. Entonces creo que un maestro que socializa bien, creo que va a ser un maestro que va a planear y que va a proponer clases que perfeccionen esta sociabilidad en los alumnos. Oye, y Coméntanos, Ángel. con respecto a eso, ahorita me acordé de una lección de vida docente que me dio cuando iba a la normal el profe Osvaldo Freeman. No sé si tú te acuerdas, tú sí lo conoces por ahí, César. Creo que han trabajado juntos en algunas cosas de la dirección, ¿no? Nos decía, cuando lleguen a la escuela, a quien tienen que saludar primero es a la señora que vende afuera, la que vende los dulcecitos, la que vende, porque esa tiene más poder que cualquiera. Salúdenla y esa convence a los papás de su trabajo y todo. Y fíjate que lo he comprobado, ¿eh? Por ahí me han querido mucho las señoras que llevan el desayuno, las que llevan las que venden afuera los dulces, los cubitos, todo ese tipo de cosas, ¿no? El problema es cuando te han dado tu cambio, porque dejas una cuenta abierta de varios cientos de pesos, Ángel. Sí, se dice que todavía acá en Pueblo Viejo hay algunos letreros afuera de la escuela de Se Busca, y la cara del profe Ángel por ahí. El meme, ¿no? Cuando regresas a tu escuela y estás encerrado a tu cara, que no lo queremos ver acá. Así es. Y mira, caray, mencionabas hace rato a un personajazo, creo yo, pilar fundamental de la educación física en el estado de Veracruz, el buen Osvaldo Freeman Landeros, gran amigo, excelente profesionista, y creo yo que es uno de los seres humanos con una de las inteligencias socioafectivas más desarrolladas que hay en este planeta. Me ha tocado trabajar con él. Recuerdo la primera ocasión que interactué con el profe, pues no tenía yo el gusto de conocerlo. Y en 5 minutos ya me tenía las risas y me tenía platicando de mi vida a él, a una persona que yo no conozco. Un ejemplo de esta inteligencia que el profe tiene muy desarrollada, de esta capacidad social que él tiene, pues es la consigna que el profe Ángel acaba de dar. Yo creí que iba el profe Ángel a mencionar que la primera persona a la cual había que saludar era la directora o el director,
Y no, se fue con alguien que efectivamente tiene más poder, la señora que vende los lonches de la entrada. Genial, excelente. Esa siempre he creído que en este tipo de pláticas, de diálogos socráticos entre docentes de educación física, si anotara cada frase, cada idea, cada uno de nosotros tiene, caray, ya llevaría yo creo que el tomo número 11 de esta profesión llamada educación física de los 10 años que llevo en servicio. Y esta del profe Osvaldo, genial. La voy a anotar de una vez. Es que los educadores físicos nos aventamos unas muy buenas puntadas, ¿eh? Oye, y Sí, Luis. hay otra. El profe es Puma, Puma de corazón, ¿no? Pero también dice, le voy a los Pumas porque no tengo problemas con los papás. Nadie va a decirte arriba la América, nadie va a decirte arriba las Chivas, que quites esa playera, está muy fea. Le voy a los Pumas porque con ese conecto con todos, no hay bronca, dice. ¿Qué hubo? No, pues arriba Mazatlán. Ya lo quemé. Arriba, arriba Mazatlán, arrebatando. Sale, pues vámonos con el tema porque ya nos estamos desviando, creo. Es parte de esta socialización, es el ejemplo de las capacidades. Bueno, vámonos. Comunicación. Vamos por el primer nivel de estas capacidades. Vamos a ir dando los conceptos de cada una y si quieren agregarle algo, me van diciendo, ¿vale? El primer nivel son 3 capacidades. La primera, comunicación. Fácil, el concepto es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Respecto a la comunicación, profe Ángel, el concepto ya lo mencionas muy claro, pero algo que creo hay que por ahí subrayar o hacer énfasis es que como seres humanos, teniendo o no la capacidad del habla, necesitamos estar en constante comunicación, de la forma que sea. Inclusive les voy a poner un pequeño ejemplo que espero la audiencia lo pueda entender. Yo voy a decir algo en este instante, pongan atención, y es lo siguiente. El cuadrado del primer término más el doble del segundo por el tercero es igual a un binomio cuadrado perfecto. Ustedes y quienes nos escuchan no están diciendo nada, pero en su silencio me están comunicando algo, que es la incertidumbre de qué carajos está diciendo este cuate. Ya ni yo sé qué fue lo que dije, pero ustedes en su silencio transmitieron algo. Resulta que de todo lo que decimos, resulta que lo que decimos de manera verbal es solo un 20% de todo lo que transmitimos. Yo puedo estar en este instante hablando con mucha seguridad, no me están viendo, solo están escuchando mis palabras, pero si ustedes observaran la postura que yo tengo en este instante, transmitiría más de lo que mis palabras están haciendo en este momento. Entonces, híjole, como seres humanos, tenemos esta capacidad de comunicarnos hasta cuando no queremos, hasta en el silencio. Creo que lo podríamos englobar como que la comunicación va más allá de las simples palabras. Así es, otro postulado para anotar ahí, abajo del de Freeman, es Ahí les va otro postulado, fíjense, observen la cámara y van a ver. Esta seña me la enseñó mi papá. Es una seña que hacían en la fábrica textil de Río Blanco. A ver qué quise decir con mi seña. apesta o huele, y luego las orejas, no sé, como... Moco, oso, mocoso. Qué creativos en la fábrica textil, ¿eh? Hombre. Dale, vámonos con la siguiente. Siguiente concepto es interacción. Es la acción de comunicación que se desarrolla de manera recíproca. Esta puede ser incluso con objetos. Cuando tú estás haciendo una comunicación y ya te la responden, ya es una interacción. Cuando agregamos una respuesta es una interacción. ¿De acuerdo o cómo ven? Sí, totalmente de acuerdo, profe Ángel, sin duda.
Ahora aquí lo que habría que revisar es esa interacción de primera instancia. ¿Con quién la hacemos? Pues es con nosotros mismos. La primera interacción que tenemos es con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Cuando comenzamos a trabajar en aspectos sociomotrices con alumnos de nivel preescolar, lo primero que debemos abordar con ellos es el hecho de que se identifiquen como seres individuales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues trabajando de primera instancia un esquema corporal, que el niño identifique las partes de su cuerpo, para qué puede hacer con ellas, y posterior a ello, ya identificar a sus compañeros, el espacio que ellos ocupan y respetar las habilidades de cada quien. Pero de primera instancia lo que debemos hacer pues es identificarnos a nosotros mismos para posterior interactuar con el mundo que nos rodea. Claro, y en ese sentido de identificarnos con nosotros mismos, ya viene el proceso de introyección, que es un proceso psicológico por el que se hacen propios rasgos, conductas u otros fragmentos del mundo que nos rodea, especialmente de la personalidad de otros sujetos. Es decir, yo voy viendo en otras cosas, en otras situaciones, algo que me gusta y pues lo voy agregando a mi ser, ¿no? A cómo soy yo, a cómo me gusta ser, a cómo quiero verme, ¿no? O cómo ven. Sí, estoy más o menos ahí en la línea, si me di a entender. Sí, profe Ángel, recordando, como les mencionaba al principio, el texto que leía el día de ayer, pensando en estar un poco más preparado para el tema del día de hoy, coincide con el concepto que mencionas, la introyección, como el nombre lo dice, hace referencia a algo interior, a una, suena hasta raro, una proyección interna, es decir, las ideas, emociones y todo lo que hay dentro de uno y cómo lo vamos a digerir y a procesar para posterior, pues, expresarlo y llevarlo fuera de nosotros, sea una emoción, una idea, algún movimiento. Pero de primera instancia, antes de hacer algo, normalmente lo que hacemos o lo que debiéramos hacer es pensarlo, es decir, hacer un proceso de introyección. Digo, lo que normalmente deberíamos hacer porque algunas personas pues, parecieran no lo hacemos y antes de pensar, actuamos y luego por ahí andamos ya regándola muy feo. Sí, pues es un claro ejemplo de la famosa frase de pienso, luego existo, ¿no? O sea, debo de saber qué quiero decir, qué quiero hacer y ya después hacerlo, ¿no? Ahora, profe Ángel, profe Luis, si me permiten tantito, también me gustaría señalar que esta conciencia de uno mismo es fruto de la interioridad que se genera al reflexionar y con base en la experiencia personal, pero en la realidad es irrevocable que los demás nos vean, eh, vean más de lo que nosotros mismos podemos llegar a ver. En este sentido, y aunque parecía un trabalenguas, hago referencia a que nosotros tenemos una imagen de, caray, pues de uno mismo, a veces errónea, y las personas que nos rodean pueden tener una perspectiva diferente. Tendríamos que vivir en un mundo rodeado por espejos para ver lo que estas personas observan en nosotros. En este sentido, igual, si me lo permiten, quisiera recomendar un ejercicio de psicología para toda la audiencia, en su mayoría compañeros de educación física. Este ejercicio se llama la ventana de Johari. Pueden googlearlo, está genial y nos va a permitir identificar qué tanto conocemos nosotros de nuestra persona, cómo creemos que nos ven los demás, lo que en realidad somos y la personalidad oculta que tenemos. Es un ejercicio genial, igual ustedes, Ángel, profe Luis, háganlo al terminar el programa, antes de dormir, les va a encantar. Pueden googlearlo o buscar en YouTube el tutorial de cómo realizarlo, está genial. Les va a permitir tener una conciencia un poco más amplia y profunda de las capacidades y la imagen que tenemos de nosotros mismos. A ver, ¿nos podrías repetir el nombre, profe? La ventana de... La ventana de Johari, así Ok, se llama. sale, No de todos recuerdo en modos este vamos a... instante el nombre del autor, Johan,
no recuerdo el apellido. Siendo sincero, yo conocí este ejercicio a través de Jorge Bucay, un psicólogo argentino, que seguramente ya van a escuchar alguna de sus narraciones, pero así pueden googlearlo, La Ventana de Yoari. Le repito, está genial. Inclusive, en su momento yo la apliqué en el preescolar con mis compañeras maestras, posterior, años después, con mis colegas de educación física en algunos consejos técnicos. Créanme que es una actividad que impacta a uno mismo y en colectivos, pues sensibiliza mucho a las personas. Entonces está genial para que lo hagan por ahí. Pues ahí ya escucharon la recomendación del profe César para que puedan escuchar este canal que nos recomienda. Vamos a continuar con la oposición-colaboración, que es igual de las capacidades sociomotrices. Es el resultado de la intervención de las capacidades de comunicación e interacción, aquellas actividades lúdicas cuyo principal propósito es el desarrollo de actitudes de trabajo en equipo que permiten resolver problemas relacionados con el entorno, los materiales y las personas. En ellos, además, existe una interacción de sistemas complejos organizados, cuyo principal objeto es ser capaces no solo de aprender como individuos, sino como equipo. Así es, profe Luis. Aquí lo que me gustaría dejar en claro es que el concepto es oposición, no es... ¿Qué es lo que quiero dejar en claro? Que en los trabajos en equipo, en los juegos de colaboración, siempre va a haber una oposición, pero no con esto, no lo debemos de confundir con competencia. No estamos compitiendo contra el otro equipo, simplemente hay una oposición, esa oposición que nos va a motivar y nos va a generar un incentivo para realizar la actividad de una mejor manera, pero sí no confundir oposición con competencia, que es lo que tratamos de evitar, sobre todo en primeros grados de, las, de la vida educativa de un niño. No confundir, no lo vamos a hacer competir contra el equipo de al lado, no, simplemente es una oposición. Esto incluso se puede dar en el mismo equipo, ¿no? La oposición dentro del mismo equipo en el que pues uno tiene una idea, otro tiene la otra idea y pues son contrarias y cómo se logra llevar a cabo el trabajo en equipo con las dos ideas y cómo llega uno a la colaboración, ¿no? Cuando ya, pues ya se ponen de acuerdo para poder hacer algo. Así es, profe Ángel, y esta oposición es 100% saludable. Que usted, que el profe Luis tengan ideas distintas a la de un servidor, lo único que va a generar es la reflexión y el diálogo para analizar cuáles son las mejores ideas que nos llevarán a un fin común y a obtener el éxito. Entonces, esta oposición 100% saludable. Sí, de hecho, por ahí, como les mencioné, o que nos hablaba de relacionadas con el entorno, los materiales y las personas. No solamente hablamos de la oposición con las personas, sino con los materiales que utilizan y con el entorno que les rodea, qué es lo que no les permite llegar al objetivo de la actividad o del juego. Esa es la oposición que los alumnos tienen durante el conseguir una actividad o el lograr un aprendizaje. Muy bien, Y ahora esta vamos. oposición, profe Luis, perdón, y esta oposición, como lo menciona profe Luis, perdón, cuando se trata de una oposición respecto a materiales, pues es lo que va a generar el reto en el alumno. Recordemos que una de las cualidades y particularidades del juego es que debe generar un reto para el alumno, y esto lo podemos lograr al momento de generar una oposición con los materiales. Un ejemplo, tienes que llegar del punto A al punto B, pero en el trayecto habrá obstáculos. Tienes que buscar la manera de atravesar este espacio sin tocar los materiales. ¿Cuál es la oposición? Pues los materiales que están estorbando o que interrumpen su trayecto del punto A al punto B. Ese va a ser el reto, y el niño pues ya en su infinita creatividad pues va a encontrar la manera de, si saltando en un pie, en dos, en zigzag, parado de manos, qué sé yo.
Pues sí, muy claros ejemplos de cómo es la oposición y pues ver que no es competencia, como decía el profe César desde el principio. Eh, Ahora vámonos con el siguiente, que es la expresión creación. Este es resultado pues de la combinación de las capacidades de comunicación e introyección. La creatividad por sí sola se concibe como una forma particular de ser para idear y producir nuevas realidades de forma autónoma y original. La expresión es aquella forma de manifestar del ser que tiene vida. Juntos son la fusión con la cual se constituye una cultura propia. Ello constituye un espacio de cultura de la comunidad, reflejándose en lo corporal, en el pensamiento, en lo espiritual. Permite además trabajar con grupos heterogéneos, en donde al interactuar las diversas potencialidades que se retroalimentan constantemente, inclusive elaborando normas de convivencia y asumiéndolas. Esto nos va a permitir que pues, cada niño tiene su personalidad, cada niño se expresa, cada niño crea y pues es un grupo de muchos niños, no nada más es de una personalidad, de una forma de pensar. Profe Luis, profe Ángel, creo que coincidimos los tres en que uno de los seres más creativos que existe en este mundo es el niño, en su gran capacidad de imaginar, que es una de los eslabones de la creatividad. En su gran imaginación, al niño le damos una bolsa de plástico y el niño con esa bolsa de plástico va a crear un juego súper desarrollado dependiendo de sus estímulos y de sus capacidades, y va a crear algo maravilloso y divertido. Hace unos días escuchaba a través de una conferencia a Francesco Tonucci, quien hablaba con el ministro de Educación en Argentina. Y la pregunta que el ministro le hacía al ya conocido pedagogo italiano era: ¿cómo ahora en esta nueva realidad los niños van a interactuar uno con otro si no puede haber contacto físico? Algo que de pronto me generó también mucha duda, porque pues es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Justo lo que estamos platicando. Y la respuesta de Francesco Tonucci fue muy sencilla y dijo: denle la libertad al niño, denle la consigna de que ahora debe crear juegos en donde no puede tocar al otro, y verán cómo el niño, en su gran capacidad creadora, va a encontrar la manera de generar nuevos juegos donde siga divirtiéndose, donde siga generando oposición, donde siga comunicándose, socializando, pero sin tocar al otro. Y creo que tiene toda la razón. Y creo que esa situación, como usted lo menciona bien, pues todos lo vivimos de chicos, ¿no? No todos tuvimos un balón ni tampoco tuvimos material para jugar, y siempre encontramos la manera de adaptarnos a lo que teníamos para poder jugar. El alumno, el niño juega con lo que tiene y con lo que pueda. Entonces, ahora con esta nueva situación, creo que los que menos nos vamos a adaptar somos los adultos, pero los que más se van a poder adaptar son los niños, porque siempre encuentran la manera de poder jugar, de poder recrearse, aunque se les ponga algunas consignas específicas. Así es, uno cuando leemos el material de Castañer, encontraremos que uno de los factores que más influyen en los procesos sociomotrices es la parte sociocultural. Y en este sentido, nosotros como mexicanos tenemos un país muy diverso en todos los sentidos, en ideología, en geografía, en cultura. Voy a poner algunos ejemplos pequeñitos de lo que es la región aquí en la Inspección Segundo Tantoyuca, que abarcamos 11 municipios. Un ejemplo, en la comunidad de La Tinaja, perteneciente a Tantoyuca, hay una escuela primaria. Esa escuela primaria se encuentra ubicada en lo más alto de una loma. En esa loma, a los costados, en las faldas, hay muchos árboles de naranjas. Solo hay 2 salones en esa escuela, para que empiecen a imaginar y vayan contextualizando el ejemplo. Los niños, la manera en cómo se divierten en el recreo,
es arrancando palmas de los árboles que están a la redonda de la escuela. Se sientan sobre la palma y se dejan ir en el cerro y ahí se van desbarrancando. El premio son naranjas y los niños son felices comiendo naranjas. El niño, en su infinita capacidad de crear, ideó un juego que tal vez ustedes conozcan como avalancha, como descenso de colina, no sé, como le quieran llamar. El niño lo hace con una palma. Nos vamos a otro municipio, hacia Benito Juárez. Hay una escuela primaria ubicada en una comunidad que se llama Tlapango el Chico. En esa comunidad, frente a la primaria, pasa el río. Y los niños, en horario extraescolar, ya fuera de horario, lo que hacen es ir y arrojar piedras al río, como cualquiera de nosotros lo hemos hecho. Y esa es su diversión. Qué contrastante, ¿no? Que de Tantoyuca a Juárez hay más o menos 70 kilómetros de distancia y los juegos sean tan distintos. ¿Por qué? Por el factor cultural, geográfico, ideológico, inclusive hasta religioso pudiera influir. Es tarea pues de los que estamos en la ciudad, tratar de despertarle esa creatividad al niño, ¿no? Esta capacidad que pues, es nuestra responsabilidad como educadores físicos, ¿no? Expresión, creación. Hay que recordarlo y pues que nos lo llevemos de tarea para poder aplicarlo en nuestras escuelas cuando regresemos, o incluso desde ahorita que vamos a estar mandando tareas, pues que lo vayan haciendo ahí en su casita. Sí, de hecho, esto que mencionas, pues da lugar a la siguiente que vamos a platicar, que es la imaginación. Como decía Bob Esponja, imaginación. Es el resultado de las capacidades de interacción e introyección. Esta juega con asociaciones lúdicas y referencias que el niño tiene. Juegan dentro de un contexto, conducen a patrones significativos y proporcionan una función que se adapta a la realidad. Es por medio del juego que el niño desarrolla su imaginación. Bendito Bob Esponja. Creo que todos, al momento que el profe Luis lo mencionó, recordamos e imaginamos, es decir, creamos una imagen mental de Bob Esponja haciendo su movimiento con sus bracitos y diciendo imaginación. Entonces, todos tenemos la capacidad de imaginar. De hecho, cuando el profe Ángel me hace la invitación para el programa, pues yo comencé a imaginar, es decir, a generar ideas en mi mente de qué era lo que iba a ocurrir. Y en este sentido, retomamos, el niño pues es el rey, porque le das algunos elementos creando. Se me ocurre llegar y decir, niños, ¿saben qué? Vamos a crear un cuento motor. Este cuento va a contar con algunos elementos como son caballos, un bosque, un rey, una princesa. Y el niño, con esos 4 elementos, va a empezar a imaginar y a crear. Entonces, me parece un concepto fundamental tratándose de las capacidades sociomotrices. Y excelente puntada, profe Luis. Muy bien. Me llamaba la atención que dice en el concepto, asociaciones y referencias que el niño tiene, ¿no? Porque, pues si un niño que no le dejas que imagine, un niño que lo cuadras, que le lo metes, pues claro que va a imaginar, porque todos tenemos la capacidad, pero no va a permitirse a lo mejor ir más allá, echar a volar la imaginación, ¿no? Te quedas bien cuadrado. A mí en lo personal de niño me decían, mis papás, fíjate, mis papás me regañaban y me decían, es que tú no sabes jugar solo. No, tu primo sí, mi primo agarraba 2 carritos y un pedazo de tierra y se ponía a hacer carreteras y todo eso, ¿no? Y yo no podía. ¿Pero por qué no podía yo? Porque claro, mis papás estaban todo el tiempo jugando conmigo, ¿no? No tenías Entonces, carritos, creo. no, pues claro que tenía carritos, tenía 200 carritos. Pero no, es que se encimaban conmigo la familia, porque era yo el único del lado de mi mamá, entonces pues, toda la familia estaba siempre conmigo queriendo jugar, entonces no me permitían que echara yo a volar mi imaginación, ¿no? Es también importante que dejen que los niños, pues, imaginen, vaya la Entonces redundancia. no. Que más que dejar de imaginar, lo que ocurre es que dejamos de expresarlo. Igual van a decir que qué ñopo, pero otro libro que puedo recomendar
tal vez ya lo leyeron, se llama Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. En él, el doctor hace mención al hecho de que conforme vamos creciendo, la sociedad nos va domesticando, es la palabra que lo ocupa. Y en ese sentido, nos va haciendo o va generando que nuestra mente sea un cuadrado perfecto, donde el ideal es tener una casa, tener una familia, tener un empleo, en fin. Y uno va limitando la capacidad de expresar esa imaginación más allá de ese cuadrito. Voy a poner un ejemplo. El día de ayer vi un bochito del año 60 y tantos. Lo vi y lo primero que pensé, lo imaginé, tuneado, arreglado, unas buenas llantas, un buen estéreo y obvio, yo manejándolo. Pero no lo expresé, porque si lo expresaba me iban a tirar a loco, porque en este cuadrito ideal que tenemos como sociedad ya adulta, pues no debo yo de pensar en comprar un carro viejo y arreglarlo, sino que tengo que pensar en mejorar la casa, esto, lo otro, más lo otro. Entonces, creo que no perdemos la capacidad de imaginar, solo nos limitamos al momento de expresar. Yo quiero pensar que ustedes, cuando idearon hace 9 años este proyecto, pues imaginaron, híjole, con un montón de followers y muchos seguidores, tal vez no haciéndose ricos, pero sí sus palabras retumbaran en las personas y pudieran cambiar un poco el mundo. Sí, de hecho, ahí podemos ver también la diferencia de la imaginación. Usted vio un bochito y se imaginó eso. Yo, si hubiera visto un bochito, me hubiera imaginado, si fuera amarillo, ya le hubiera podido dar un golpe en el hombro a alguien, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos ver la variedad de imaginación que existe. ¿Es correcto? Sí. Oye, y con respecto a la imaginación, yo tengo una frase que siempre, cuando alguien me dice, esto estaría padre que sucediera, le digo, si tú lo pensaste, alguien más ya lo pensó y ya lo hizo. ¿No les ha pasado muchas veces que ya cuando, estaría padre tener este producto para que me facilitara hacer algo, lo buscas en internet y ya está, nada más que apenas se te ocurrió a ti, ¿no? Apenas lo imaginaste. Pero no hay que dejar de imaginar, ¿no? Me recordaste mucho a Arturo Elías Ayub en Shark Tank, cuando dice, ¿tú crees que ese producto que ya lo hicieron antes 10,000 veces va a triunfar? Pero es que la situación yo creo que es, ya lo hicieron, ahora, ¿cómo lo puedo mejorar? O qué puedo hacer, ¿no? Para aportar. ¿Cuál es lo que tú vas a hacer que lo haga diferente y que sobresalga por encima de los demás? Eso ahí es donde reside el éxito de algo. Profes, y este ejemplo que están poniendo de Shark Tank, del profe Luis, es lo mismo que hacemos en nuestra clase. ¿Cuántas veces el niño no ha manipulado un aro? ¿Cuál es la consigna que damos? ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿De qué otra manera lo puedes mover? ¿De qué otra manera lo podemos transportar? Y el niño pues se avienta su gran imaginación y luego se avienta cada puntada. Me tocó una vez, estábamos moviendo partes del cuerpo en preescolar y le digo, niño, ¿qué otra parte del cuerpo podemos mover? Su respuesta fue el cuello. Yo lo que me imaginé en mi mente cuadrada de adulto era moviendo la cabeza de un lado a otro. Y le dije, a ver, vamos a ponerle Pepito. Pepito, ¿cómo movemos el cuello? Y el niño lo que hizo fue hacer un gesto, ustedes que me están viendo lo voy a hacer más o menos así. Y ese para el niño era el movimiento del cuello. Y me quedé yo impactado y le dije, ¿sabes qué? Pues tienes la razón. A ver, los demás, movemos el cuello como el compañero. Y ellos tenían a todos haciendo tensión en las quijadas para que se moviera el pellejito del cuello, ¿no? Genial la respuesta del niño. Fíjate, una vez también llegué al gimnasio y encuentro a un compañero que jugaba fútbol americano con un disco como de 25 kilos en la cara, acostado en un banco y flexionando o sea, con la cabeza colgando y la subía y la bajaba, ¿no? Y yo le digo, ¿y ahora qué haces, cara? Pues eso no se hace, ¿no? Acá en el gimnasio, aquí no puedes venir a hacer cara. Y ya, pues que me regañe, que me dice, no, estoy haciendo cuello porque nosotros necesitamos hacer cuello por las tacleadas, ¿no? No, a veces uno no ve en otras situaciones. Tú hiciste mucho rostro, creo, amigo Ángel, hace mucho tiempo, porque si eres carita.
hace mucho tiempo por ahí de de prehispánico, ¿no? Algo así. Bueno, pues vámonos con nuestro último concepto, el, el centro de estas capacidades, del que tendría que surgir y al que todo regresa. Es el juego colectivo. Voy a dar un concepto de Marta Castañer yo y después Luis dará otro concepto. Eh, Marta Castañer dice que la mayoría de relaciones que el niño establece durante su infancia se consiguen mediante el juego y es gracias a ellas que determina sus formas de construcción del conocimiento social. El motivo de los primeros juegos sociales parece ser el efecto y el placer que produce coordinarse con otros sujetos en una estructura abierta. Es Muy decir, bien, muy bien. Ahora, en cuanto a un libro que se llama Desarrollo de la motricidad a través del juego, del autor Juan Ruiz, nos habla que el juego se mezcla y confunde con el aprendizaje y educación, juego y vida cotidiana, juego y conocimiento, juego y trabajo. Todo este tejido de ricas implicaciones va configurando el desarrollo afectivo e intelectual de la infancia, así como el proceso de socialización. El juego mueve pasiones y sentimientos, pero al no tener consecuencias más allá del cumplimiento de las reglas, se convierte en la mejor herramienta para el autocontrol. Fíjense qué interesantes estos dos conceptos, profe César. Sí, profe Luis, es de hecho a través del juego que el niño comienza a practicar lo que va a ocurrir en su vida adulta, pero como usted menciona, sin consecuencias. Esa es la principal bondad del juego. Además que, como mencionó el profe Ángel, pues va a interactuar con sus pares, con sus compañeros de misma edad. Eso le va a generar un placer y sin que esté consciente de ello, estará aprendiendo. Entonces, es fundamental el juego en el niño. Cuando limitamos al niño en este sentido, le estamos destrozando la vida. Voy a poner otro ejemplo, caray, siempre con ejemplos. Me tocó en alguna ocasión observar, sin decir nombres de preescolar, maestras, nada, en nivel preescolar, obvio, a una maestra que a los niños la consigna era que si no terminaban sus actividades antes del recreo, no salían a jugar. Tenían que quedarse dentro del aula a terminar sus trabajitos. Les daba un pequeño espacio para comer y nada más. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que había un niño que día tras día tras día no terminaba sus actividades y se quedaba en el salón. Pobre niño, llegó el momento en que pasó a tercer año y cuando salía ya al recreo por fin, pues no interactuaba con nadie porque todo el ciclo escolar previo no lo hizo y eso limitó su capacidad creativa, de imaginación, de socialización, de movimiento. ¿Y qué pasaba con el niño? Se la pasaba sentadito afuera de su salón, viendo a los demás y esperando a que la abuelita llegara con el lonche y para poder comer y eso era todo. Destrozó la maestra, creo yo, la gran posibilidad que el niño tuvo en nivel preescolar para poder interactuar y, híjole, hacerse de unas experiencias muy enriquecedoras. ¿Qué habrá pasado con él en primaria? No sé, yo espero le haya ido muy bien, pero mientras tanto, pues lo marcó ahí por un buen rato el pobre niño. fíjate, esta historia del niño me recuerda a la caricatura de Arnold, no sé si la hayan visto. Había una historia, una leyenda urbana de ahí, de la caricatura, que era el chico del pórtico, que era un niño que no salía de su pórtico, ¿no? Y se le acercaban y gruñía y corría a todos, ¿no? Les gritaba de cosas y pues ya Arnold ahí en su investigación comprueba que nunca salía el niño. ¿Y qué pasa? Pues te hacen pues, una persona socialmente distanciada de los demás, ¿no? Porque al no interactuar y al no jugar, pues te vas alejando pues de tu generación, de tus compañeros, de tus amigos, de quien pudo haber sido tu amigo tal vez, ¿no? Y sí, de hecho, bueno, creo que eso es algo muy importante que sucede en el nivel preescolar y primaria más. Como lo mencionaba el profe César, eso de que te, te, te corten esa situación de si no trabajas, no vas a salir a jugar al recreo o no vas a salir a clase de educación física. Creo que pues en primera pues sí le dan en la torre al alumno porque pues es lo que más espera tal vez en el día el salir al recreo o en la clase de educación física.
pero más aparte es cómo le vas a quitar esa experiencia que el alumno puede tener en esos dos ambientes. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, bueno, yo el poco tiempo que estuve en preescolar y primaria, el salir al recreo y ver cómo socializan los niños y cómo juegan o cómo están ahí juntos ellos, es casi muchas novelas a la vez porque ves muchas escenas de alumnos de cómo conviven allá, cómo están jugando allá, cómo se están peleando acá. Entonces es un completo, pues cúmulo de experiencias y que tú puedes ver esa situación y el quitarle eso al alumno, creo que es algo que no van a recuperar nunca. Y lo mencionábamos en la capacitación docente que estamos teniendo, en cuál es el rol que juega la escuela dentro del alumno, ¿no? Y decíamos, bueno, sí, van a aprender, pero pues ya pudimos observar que el alumno puede aprender desde su casa sin necesidad de que a lo mejor esté el maestro o que le envíe las consignas o los trabajos, pero el ambiente de la escuela como tal es el ambiente donde el alumno socializa, participa, se inmiscuye, trabaja, muchas cosas que no suceden necesariamente dentro del aula. Entonces creo que eso no lo va a sustituir nada en este momento y es importante para lograr esas capacidades sociomotrices del alumno. Fíjate que en un preescolar que estuve igual, nos pasó una anécdota que muy chistosa. Había un grupito de niños que, como de unos 8, se la querían pasar jugando fútbol en el recreo. Pero mientras jugaban, pues hacían desmanes, ¿no? Entonces la directora se cansó y, ¿saben qué? Ya no va a poder jugar fútbol. Les quitó los balones, las pelotas, y ahora esos niños se volvieron, haz de cuenta, una cédula delictiva de la escuela, un cártel, el cártel de los chamaquines, ¿no? Pero vimos que era tal unión que tenían que ya andaban ahí, persiguiendo a otros y les quitaban los dulces y cosas así. Pero dijimos, tampoco podemos separarlos porque ya hicieron su asociación, ¿no? Su amistad, su grupo, los vamos a separar y va a ser, pues, no vamos a llegar a nada. Entonces, lo mejor Les fue, devolvieron el balón. no devolver ese balón, después empezamos a poner, ahora van a jugar esto, van a jugar lo otro, entre ellos, ¿no? Entretenerlos, incluso los maestros se pusieron a jugar un día uno, otro día otro con ellos, pues para tenerlos ahí, pues, contentos con los juegos y que no, pues, perjudicaran a sus compañeritos, ¿no? Canalizaron las energías de los niños, ¿no? Tenían un buen colectivo ya organizado, pero desafortunadamente lo estaban como que enfocando a actividades no tan productivas y destructivas para la escuela, y ustedes como especialistas de educación física y las compañías de preescolar, pues canalizaron las energías de los niños. Entonces, muy bien. Ojalá ahora sean unos grandes atletas. Hicieron un equipo de fútbol, creo. Todavía están pequeños, han de tener como 7 años, yo creo, 8 años. Pero esperemos que sí. Bueno, pues no sé si quieren agregar algo más. Hemos llegado al final del episodio. Profe César, Pues únicamente agradecer la oportunidad. Créanme que fue en este confinamiento voluntario algo muy refrescante para un servidor. Espero de todo corazón que los compañeros y público en general que escuche este podcast igual se diviertan, se rían un poco con Bob Esponja y las historias que estuvimos aquí platicando. Les agradezco muchísimo, como comenté al comienzo, fue un reto, me di a la tarea de leer algunos materiales para no estar aquí cantinfleando y abusando de mis ejemplos y libros y demás. Y pues caray, espero no sea esta la primera y última vez. Ayer que escuchaba los podcasts previos, me daba cuenta que tenían también algunos episodios un poco más informales, pues me interesó mucho el participar más adelante en alguno de esos, porque pues hay muchísimas historias que contar. no, hombre, pues muchas gracias a ti, profe, por acompañarnos. Sabíamos que nos ibas a apoyar muchísimo en el desarrollo de estos conceptos, de los que te pusiéramos. Eres una persona súper preparada, que en lo personal yo te admiro mucho. Como te decía, te conocí desde que fuiste clase directa, poquito tiempo antes de que te volvieras a TP, y cuando me dijeron, César es el nuevo TP, pues, qué padre, ¿no? Porque eras un chavo bien joven y pues que siempre
te veías con mucha preparación y muchas ganas de, pues de demostrar diferentes cosas en educación física, ¿no? Creo que eso hace falta a veces. Gracias, profe Ángel. Las apariencias engañan y pues, qué triste, ¿verdad? Que era yo alguien joven y ahora déjenme acomodo el peluquín porque ya se ha caído el pelo, ha salido más barba, algunos kilos extra, en fin, los estragos de la vida. Pero muchísimas gracias por tus palabras. Igual, profe Luis, no tenía yo el gusto de conocerlo. Creo que es usted un excelente ser humano, un gran profesionista también, por lo que pudimos interactuar. Y ojalá más adelante se dé la oportunidad de un programita más y esperando, ¿verdad?, que pronto pueda hacer ya de manera presencial el contacto para poder saludar. Sí, profe, de hecho, téngalo por seguro que vamos a solicitarlo para otro episodio más informal. Pues la verdad, un gusto tenerlo, profe. La verdad es que nos agradó mucho. Bueno, en lo personal me agradó mucho el platicar con usted y más adelante pues vamos a platicar un poquito más informal, que si nos pasáramos platicando de experiencias, yo creo que no acabaríamos esta noche porque pues la verdad hay muchísimo de dónde sacar de alumnos, de mismos maestros y de muchas situaciones que nos pueden aportar mucho. Y le agradezco el tiempo y sobre todo pues la gran persona que es, porque pues hay muy buena actitud de su parte y pues le agradezco el darse un tiempo que pues como le mencionaba Ángel, esto nos está ayudando un montón porque aparte de que estamos aprendiendo y refrescando la memoria con algunas situaciones, la verdad es que se pasa el tiempo súper rápido platicando y cuando te das cuenta ya es medianoche y ya seguimos platicando y así nos la podríamos echar pues un buen rato. Gracias, profe, y esperamos verlo pronto por aquí. Gracias a ustedes. Pues ahí te encargo, profe César, que nos compartas el podcast, que se lo pases a tus alumnos, que nos escuchen, que escuchen tu episodio más que nada, ¿va? Y y pues aquí estaremos. Este será siempre un lugar donde puedas estar, cuando gustes decirnos, tengo la inquietud de tal tema, lo quisiera compartir por ahí, para adelante, vamos a estar gustosos de que estés con nosotros. Saludo y pues buenas noches a todos. Sí, de hecho, antes de que nos retiremos, Macías, para todos los que nos lleguen a escuchar hasta el final del programa, hagan favor de seguirnos en Facebook, Spotify y YouTube como qué clase de profes. Nos ayudarían mucho compartiendo y dándole like y suscribiéndose y activando la campanita para recibir las notificaciones de los videos, para que cuando ya seamos famosos regresen a ver los primeros videos que no tenían tantas vistas.